Imagínate por un momento, antes de que existiera una sola estrella, antes de que el tiempo comenzara a contar, antes incluso de la primera palabra de la creación, alguien ya existía. Y ese alguien no era simplemente un ser divino distante, era una conciencia que conocía perfectamente su propia eternidad. Hoy vamos a descubrir cómo Jesús reveló su verdadera identidad preexistente y cómo el filósofo Spinoza nos ayuda a comprender esta realidad trascendental que desafía nuestra comprensión humana. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente cuando Jesús declaró, antes que Abraham fuese, yo soy? ¿Por qué estas palabras provocaron tal furia entre los líderes religiosos que inmediatamente tomaron piedras para matarlo? La respuesta nos lleva a uno de los misterios más profundos de la existencia, la naturaleza de la eternidad misma y cómo el Verbo eterno se manifestó en el tiempo. En los Evangelios encontramos una serie de declaraciones extraordinarias que Jesús hizo sobre sí mismo, conocidas como las declaraciones Yo soy. Estas no eran simples afirmaciones de identidad, sino revelaciones profundas de su naturaleza divina que resonaban directamente con el nombre sagrado de Dios revelado a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Cuando Jesús pronunciaba estas palabras, no estaba simplemente identificándose con un título religioso, estaba declarando participar de la misma esencia eterna e inmutable del Padre. Consideremos el contexto de aquella confrontación dramática registrada en Juan capítulo 8. Los líderes religiosos estaban discutiendo con Jesús sobre la descendencia de Abraham, presumiendo de su linaje ancestral como garantía de su posición ante Dios. Pero Jesús llevó la conversación a un nivel completamente diferente. No se trataba de genealogías humanas o de privilegios históricos, se trataba de realidades que trascienden el tiempo mismo. Vuestro padre Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, declaró Jesús. Los judíos, pensando en términos puramente temporales, respondieron con incredulidad. ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Aquí vemos el choque entre dos formas de comprender la existencia, una limitada por el tiempo cronológico, otra que opera en la dimensión de la eternidad. La respuesta de Jesús fue devastadora en su simplicidad y profundidad. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Notaste la diferencia gramatical? No dijo yo era o yo fui, sino yo soy. Esta distinción no es accidental, es una revelación teológica de primera magnitud. Cuando hablamos de antes que Abraham fuese, estamos refiriéndonos a una existencia que precede al tiempo. Pero la expresión yo soy nos coloca en la perspectiva de la eternidad, donde no hay antes ni después, sino un presente continuo e inmutable. Es la diferencia entre la duración temporal y la eternidad verdadera. Aquí es donde la filosofía de Baruch Spinoza nos ofrece herramientas conceptuales extraordinariamente valiosas para comprender esta realidad. Spinoza distinguía cuidadosamente entre lo que existe en el tiempo, lo que él llamaba duración, y lo que existe eternamente. Para Spinoza, la eternidad no es tiempo infinito, sino una forma de existencia completamente diferente, donde todos los momentos coexisten simultáneamente. En su obra maestra, La Ética, Spinoza explicaba que la sustancia infinita, lo que en términos teológicos llamaríamos Dios, existe necesariamente y eternamente. No es que haya existido por mucho tiempo, es que su forma de existir trasciende completamente la categoría temporal. Es existencia pura, sin principio ni fin, porque opera en una dimensión donde esas categorías simplemente no aplican. Pero ¿cómo podemos nosotros, seres temporales, comprender realmente la eternidad?
Spinoza sugería que a través del conocimiento intelectual más elevado, la mente humana puede llegar a percibir las cosas subspecie aeternitatis, bajo el aspecto de la eternidad. En otras palabras, podemos entrenar nuestra comprensión para ver más allá de las limitaciones temporales y vislumbrar la realidad desde una perspectiva eterna. Cuando Jesús declaró «Yo soy», estaba hablando desde esta perspectiva eterna. No estaba haciendo una afirmación sobre su edad cronológica, sino sobre su naturaleza ontológica. Estaba revelando que su forma de existir no está sujeta a las limitaciones del tiempo secuencial que gobiernan nuestra experiencia humana. Esta declaración era tan escandalosa para los oídos judíos porque reconocían inmediatamente la conexión con el nombre divino revelado a Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés, «Yo soy el que soy», no estaba dando información sobre su duración temporal, sino revelando su naturaleza eterna e inmutable. Era una declaración ontológica. Mi forma de ser es el ser mismo. Los fariseos entendieron perfectamente las implicaciones de las palabras de Jesús. Por eso, tomaron piedras para arrojárselas. No era una discusión académica sobre cronología. Era una declaración de divinidad que, desde su perspectiva, constituía la blasfemia más grave imaginable. Pero la revelación de la naturaleza eterna de Jesús no se limita a esta confrontación dramática. El prólogo del Evangelio de Juan nos lleva aún más profundo en este misterio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa exactamente en el principio? La palabra griega arché no se refiere simplemente al comienzo cronológico del tiempo, sino al principio fundamental, al fundamento ontológico de toda realidad. Es como decir, en el fundamento de todo lo que existe. Y allí, en ese fundamento anterior a toda creación, ya era el Verbo. Nuevamente, observa el tiempo verbal. No dice que el Verbo llegó a ser o fue creado, sino que era. Es una existencia que no tiene comienzo porque trasciende la categoría del comienzo. El Verbo existe en esa dimensión eterna, donde el ser no necesita llegar a ser, porque ya es plenamente. Esta preexistencia del Verbo se conecta hermosamente con las descripciones veterotestamentarias de la sabiduría divina en Proverbios capítulo 8. Allí leemos: Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente fui establecida desde el principio, antes de la tierra. La sabiduría habla de su existencia desde el principio, pero también eternamente. Es una existencia que precede a la creación, pero que al mismo tiempo es eterna, sin principio en el sentido temporal. La tradición cristiana ha visto en estos pasajes una descripción profética de Cristo como la sabiduría de Dios encarnada. Pablo confirma esta interpretación cuando describe a Cristo como sabiduría de Dios, y Juan lo identifica directamente como el Verbo creador. Pero ¿cómo podemos entender que alguien sea establecido eternamente y al mismo tiempo desde el principio? Aquí nuevamente Spinoza nos ofrece conceptos esclarecedores. En su filosofía, la sustancia infinita se expresa a través de infinitos atributos y modos. Los atributos son las formas fundamentales en que la sustancia se manifiesta, como el pensamiento y la extensión, mientras que los modos son las modificaciones específicas de estos atributos. Aplicando esta comprensión teológicamente, podríamos decir que el Verbo eterno es el modo supremo del atributo divino del pensamiento, el intelecto infinito de Dios que contiene eternamente todas las ideas y posibilidades. En este sentido, el Verbo no es creado, sino que es la expresión eterna del conocimiento divino sobre sí mismo y sobre toda la realidad posible.
Esta perspectiva nos ayuda a entender pasajes como Juan 17:5, donde Jesús ora: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cómo puede alguien tener gloria antes de que el mundo existiera? ¿Qué tipo de gloria puede existir en la eternidad previa a la creación? Spinoza nos enseña que en la perspectiva eterna no hay realmente antes y después. La gloria que Jesús tuvo con el Padre antes del mundo es la misma gloria que tiene eternamente, vista desde la perspectiva de la sustancia infinita. Es una gloria que no está sujeta a las vicisitudes temporales, sino que pertenece a la naturaleza misma de la divinidad. Esta gloria eterna se manifiesta temporalmente en la encarnación, pero no es creada por ella. Es revelada, no originada. Cuando Juan escribe «vimos su gloria», gloria como del unigénito del Padre, está describiendo la manifestación temporal de una realidad eterna preexistente. Pero ¿cómo puede lo eterno manifestarse en lo temporal sin dejar de ser eterno? Esta es una de las preguntas más profundas de la teología cristiana, y aquí encontramos otra conexión fascinante con la filosofía espinosista. Para Spinoza, la sustancia infinita se expresa necesariamente en infinitos modos, desde los más simples hasta los más complejos. Los modos finitos participan de la naturaleza de la sustancia sin agotarla o limitarla. De manera análoga, podríamos decir que en la encarnación, la naturaleza humana de Jesús es un modo especial a través del cual la naturaleza divina eterna se expresa temporalmente sin perder su eternidad. Esto nos lleva a una comprensión más profunda del misterio de la encarnación descrito en Filipenses capítulo 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El texto no dice que dejó de ser en forma de Dios, sino que no consideró esta igualdad como algo que debía retener celosamente para sí mismo. El despojarse, kenosis en griego, no implica abandonar la naturaleza divina, sino expresarla de una manera completamente nueva, a través de la forma humana. Desde la perspectiva espinosista, podríamos decir que la sustancia divina infinita encontró en la naturaleza humana de Jesús un modo de expresión que, sin limitar su infinitud, la hizo accesible a la comprensión finita. Es como si la eternidad hubiera encontrado una forma de traducirse al lenguaje del tiempo sin perder su esencia atemporal. Esta comprensión nos ayuda a resolver algunos de los aparentes paradojos cristológicos. ¿Cómo puede alguien ser completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo? Si entendemos la divinidad como la sustancia infinita que se expresa a través de diversos modos, sin agotarse en ninguno de ellos, entonces la naturaleza humana de Jesús puede ser vista como el modo supremo a través del cual la divinidad se autorrevela. En este sentido, la famosa declaración de Juan 1:18 cobra un significado especial. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra griega exegesato significa literalmente condujo hacia afuera o explicó. Jesús es la exégesis viviente de Dios, la interpretación completa y perfecta de la naturaleza divina en términos comprensibles para la finitud humana. Pero esta revelación no es simplemente informativa, es transformadora. Cuando contemplamos a Cristo como la manifestación temporal de la eternidad divina, no solo aprendemos algo sobre Dios, participamos de alguna manera en la vida eterna misma. Esto nos conecta con otro aspecto fascinante de la filosofía espinosista, la idea de que el conocimiento verdadero de Dios produce beatitud eterna. Para Spinoza, cuando la mente humana logra conocer las cosas desde la perspectiva eterna, participa de alguna manera en la eternidad misma.
no es que se vuelva eterna en el sentido de durar para siempre, sino que toca la dimensión eterna del ser. En términos cristianos, esto se relaciona directamente con las promesas de Jesús sobre la vida eterna. Cuando dice, el que cree en mí tiene vida eterna, no está hablando principalmente sobre duración temporal infinita, sino sobre participación en la calidad eterna de vida que Él mismo posee como Verbo eterno. Esta vida eterna no es algo que comenzamos a poseer después de la muerte. Es algo en lo que podemos participar ahora, en la medida en que conocemos a Cristo como la revelación de la naturaleza eterna de Dios. Es el conocimiento que trasciende la información meramente intelectual y se convierte en participación ontológica. ¿Te has preguntado por qué Jesús podía hablar con tal autoridad sobre realidades que trascienden la experiencia humana ordinaria? ¿Por qué sus palabras tenían el poder de transformar vidas de manera tan radical? La respuesta está en su naturaleza como Verbo eterno encarnado. Él no hablaba desde la perspectiva de la finitud temporal, sino desde la infinitud eterna que se había hecho accesible en forma humana. Cuando Jesús declaraba, de cierto os digo, estaba hablando desde la perspectiva de quien conoce todas las cosas subespecie a eternitatis. No era simplemente un maestro religioso compartiendo opiniones o especulaciones. Era la verdad eterna, manifestándose temporalmente. Esta comprensión también arroja luz sobre las aparentes limitaciones que Jesús manifestó durante su ministerio terrenal. Lucas nos dice que crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cómo puede el Verbo omnisciente crecer en sabiduría? La respuesta está en la naturaleza dual de Cristo. Como Verbo eterno, posee conocimiento infinito. Como hombre verdadero, experimenta el desarrollo natural de la conciencia humana, pero este desarrollo no es una limitación impuesta externamente, es la forma en que la sabiduría eterna se despliega a través de la experiencia humana concreta. Es como si la eternidad hubiera elegido experimentarse a sí misma a través de la temporalidad. No para aprender algo que no sabía, sino para manifestar su riqueza infinita de una manera que pudiera ser comprendida y asimilada por la finitud humana. Esta perspectiva también nos ayuda a entender las profecías veterotestamentarias sobre el Mesías. Cuando Miqueas escribió sobre aquel cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, no estaba simplemente prediciendo el nacimiento futuro de un personaje histórico. Estaba revelando que el Mesías prometido tendría una naturaleza que trasciende las categorías temporales ordinarias. La expresión «desde los días de la eternidad» es particularmente fascinante. Combina referencias temporales, días, con la eternidad, sugiriendo una realidad que conecta ambas dimensiones. Es como si el profeta hubiera vislumbrado que la salvación vendría de alguien que, siendo eterno, se manifestaría dentro de los confines del tiempo histórico. El libro de Apocalipsis se refiere al Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo puede algo ser inmolado antes de que el mundo existiera? Desde la perspectiva espinosista, podríamos decir que en la mente divina eterna, el sacrificio redentor no es un evento que ocurre en un momento específico del tiempo, sino una realidad eterna que se manifiesta temporalmente en el Calvario. Esto no significa que el sacrificio de Cristo sea una mera representación simbólica de una idea eterna. Al contrario, significa que el evento histórico del Calvario es la manifestación temporal de una decisión eterna, la expresión en el tiempo de lo que siempre ha sido cierto en la eternidad. Esta comprensión transforma radicalmente nuestra percepción de la salvación. No es simplemente que Dios decidiera salvarnos después de que pecáramos, sino que la redención es una expresión de la naturaleza eterna del amor divino. El plan de salvación no es una respuesta reactiva a un problema inesperado, sino la manifestación temporal de la misericordia eterna.
Pablo habla de esto cuando se refiere al propósito eterno de Dios y a los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Desde la perspectiva temporal, esto puede parecer predeterminación rígida, pero desde la perspectiva eterna, es simplemente el reconocimiento de que el amor divino trasciende las limitaciones temporales. Spinoza tenía una comprensión profunda de cómo la perspectiva eterna transforma nuestra comprensión de la causalidad y la libertad. Para él, lo que parece contingente desde la perspectiva temporal es necesario desde la perspectiva eterna. Pero esta necesidad no es coerción externa, es la expresión natural de la naturaleza infinita de Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Aplicando esta comprensión teológicamente, la elección divina no es arbitraria ni coercitiva, sino la expresión eterna del amor que se manifiesta temporalmente como gracia transformadora. Los elegidos no son marionetas en un espectáculo cósmico, sino participantes conscientes en la revelación temporal de la misericordia eterna. Esta perspectiva también arroja nueva luz sobre las promesas de Jesús acerca del futuro. Cuando habla de su segunda venida, del juicio final, del reino eterno, no está prediciendo eventos futuros en el sentido ordinario. Está revelando realidades eternas que se manifestarán plenamente en el tiempo escatológico. El reino de Dios no es algo que comenzará a existir en el futuro. Es una realidad eterna que se va manifestando progresivamente en la historia. La parusía no será la creación de algo nuevo, sino la revelación plena de lo que siempre ha sido verdad en la dimensión eterna. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para cómo vivimos en el presente. Si Cristo es el Verbo eterno, manifestado temporalmente, entonces conocerle no es simplemente aprender sobre un personaje histórico del pasado, es participar en una realidad eterna que trasciende las limitaciones del tiempo. Cuando Jesús prometió, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, no estaba hablando de una presencia que aparece y desaparece según las circunstancias. Estaba revelando que su naturaleza eterna le permite estar presente en todos los lugares y momentos simultáneamente. Esta omnipresencia no es una extensión espacial de su cuerpo humano, sino una manifestación de su naturaleza como Verbo eterno. En la eternidad no hay limitaciones espaciales o temporales, por lo que el Cristo eterno puede manifestarse plenamente en cualquier momento y lugar donde sea invocado con fe. Para Spinoza, la sustancia infinita está presente en todos sus modos finitos sin estar limitada por ninguno de ellos. De manera análoga, Cristo como Verbo eterno está presente en todas las manifestaciones de fe genuina, sin estar confinado a ninguna de ellas en particular. Esta presencia eterna de Cristo también se relaciona con su promesa de enviar el Espíritu Santo. El Espíritu no es un sustituto para Cristo ausente, sino la forma en que Cristo eterno se hace presente en la experiencia interior de los creyentes. Es la eternidad manifestándose en la intimidad de la conciencia humana. Cuando Pablo habla de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, está describiendo esta presencia interior del Verbo eterno. No es una metáfora piadosa, sino una realidad ontológica, la naturaleza eterna de Cristo habitando en la naturaleza temporal del creyente, transformándola desde adentro. Esta habitación interior no elimina la personalidad humana, sino que la perfecciona. Como en la filosofía espinosista, donde los modos finitos alcanzan su máxima perfección cuando expresan más claramente la naturaleza de la sustancia infinita, los creyentes alcanzan su máxima humanidad cuando reflejan más perfectamente la naturaleza de Cristo. Esta transformación es gradual pero real. Pablo la describe como el proceso de ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Es la naturaleza eterna de Cristo, manifestándose progresivamente a través de la naturaleza humana renovada.
Pero ¿qué significa prácticamente vivir con esta conciencia de la eternidad? ¿Cómo cambia nuestra experiencia diaria saber que estamos en relación con el Verbo eterno encarnado? Primero, transforma nuestra comprensión del tiempo mismo. Ya no vivimos simplemente en la sucesión cronológica de momentos, sino en la intersección del tiempo con la eternidad. Cada momento se convierte en una oportunidad para participar en la vida eterna que Cristo ha hecho accesible. Segundo, cambia nuestra perspectiva sobre los problemas y desafíos temporales. Aunque estos siguen siendo reales y requieren respuestas apropiadas, ya no nos definen últimamente. Nuestra identidad fundamental está enraizada en la eternidad, no en las circunstancias cambiantes del tiempo. Tercero, transforma nuestra comprensión de la muerte. La muerte física ya no es el final de la existencia, sino simplemente la transición de una forma de participación en la eternidad a otra. Como enseñaba Spinoza, aquello que es eterno no puede ser destruido por eventos temporales, pero quizás la transformación más profunda es en nuestra comprensión del amor. El amor que experimentamos y expresamos ya no es simplemente una emoción humana temporal, sino una participación en el amor eterno que constituye la esencia misma de la relación entre el Padre y el Verbo. Cuando Juan escribe «Dios es amor», no está simplemente describiendo uno de los atributos divinos, está revelando que la naturaleza fundamental de la realidad última es amor. Y cuando participamos en este amor a través de nuestra unión con Cristo, participamos en la eternidad misma. Esta participación en el amor eterno se manifiesta en nuestra capacidad para amar, de manera que trasciende las limitaciones del egoísmo temporal. Podemos amar a nuestros enemigos, perdonar las ofensas, servir sin esperar recompensa, porque estamos operando desde la perspectiva de la eternidad, donde estas acciones revelan la naturaleza verdadera de la realidad. Spinoza enseñaba que el conocimiento del bien y del mal surge de nuestra perspectiva temporal limitada. Desde la perspectiva eterna, todas las cosas son perfectas en su lugar apropiado dentro del sistema total de la realidad. De manera similar, cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Cristo eterno, desarrollamos lo que Pablo llama la mente de Cristo, una forma de comprender que trasciende los juicios meramente humanos. Esto no significa volverse pasivos ante la injusticia o indiferentes al sufrimiento. Al contrario, significa actuar desde la perspectiva del amor eterno que busca la restauración y la reconciliación de todas las cosas. Es actuar como agentes de la eternidad dentro del tiempo. La oración también se transforma cuando entendemos nuestra relación con Cristo como participación en la eternidad. Ya no es simplemente pedirle favores a un Dios distante, sino alinearnos conscientemente con la voluntad eterna que se está manifestando temporalmente. Es participar en la conversación eterna entre el Padre y el Verbo. En esta conversación eterna, nuestras peticiones temporales encuentran su contexto apropiado. No desaparecen, pero son transformadas por la perspectiva más amplia de la eternidad. Aprendemos a orar no solo por nuestras necesidades inmediatas, sino por la manifestación plena del reino eterno en el tiempo presente. Esta comprensión también transforma nuestra relación con las Escrituras. Ya no las leemos simplemente como registros históricos de eventos pasados, sino como la revelación eterna del Verbo manifestándose a través de palabras humanas temporales. Cada texto se convierte en una oportunidad para encontrarnos con Cristo eterno. Cuando Jesús dijo, «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí», estaba revelando que toda la revelación escrita apunta hacia Él como el Verbo eterno. Las Escrituras no contienen simplemente información sobre Cristo. Son vehículos a través de los cuales Cristo eterno se comunica con nosotros.
Esta comunicación trasciende las limitaciones temporales. Cuando leemos las palabras de Jesús en los Evangelios, no estamos simplemente recordando lo que dijo hace 2000 años. Estamos escuchando las palabras eternas del Verbo que continúa hablando en el presente a través del texto inspirado. De manera similar, cuando leemos las profecías veterotestamentarias sobre Cristo, no estamos simplemente estudiando predicciones sobre eventos futuros que ya se cumplieron en el pasado. Estamos contemplando la revelación eterna del plan divino que se despliega continuamente en la historia. Esta perspectiva eterna también transforma nuestra comprensión de la Iglesia. La Iglesia no es simplemente una institución humana organizada en el tiempo, sino la manifestación temporal del cuerpo eterno de Cristo. Cuando participamos en la comunidad de fe, participamos en una realidad que trasciende las limitaciones temporales y geográficas. Los santos que han partido físicamente continúan siendo parte de esta realidad eterna. La comunión de los santos no es simplemente una doctrina consoladora, sino una realidad ontológica basada en la naturaleza eterna de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Cuando celebramos la Cena del Señor, no estamos simplemente conmemorando un evento histórico pasado. Estamos participando en la realidad eterna del sacrificio que fue inmolado desde el principio del mundo. El pan y el vino se convierten en vehículos a través de los cuales tocamos la eternidad. Esta participación en la eternidad a través de los sacramentos no es magia, sino la manifestación de la capacidad que tiene lo temporal para convertirse en transparente a lo eterno cuando es usado según su propósito divino. Como enseñaba Spinoza, los modos finitos pueden reflejar más o menos claramente la naturaleza de la sustancia infinita. En la Cena del Señor, los elementos físicos temporales se convierten en expresiones claras de la realidad espiritual eterna. No dejan de ser pan y vino, pero se convierten en pan y vino que manifiestan la presencia del Verbo eterno encarnado. Esta comprensión sacramental se extiende a toda la vida cristiana. Toda actividad humana ordinaria puede convertirse en un sacramento, un vehículo a través del cual lo eterno se manifiesta en lo temporal, cuando es realizada en conciencia de nuestra unión con Cristo. El trabajo diario, las relaciones familiares, las actividades creativas, incluso el descanso, pueden convertirse en formas de participar en la vida eterna de Cristo. No hay división última entre lo sagrado y lo secular cuando entendemos que Cristo como Verbo eterno está presente en todos los aspectos de la realidad. Esta presencia universal del Verbo eterno no significa que todas las actividades sean igualmente apropiadas o beneficiosas. Significa que todas las actividades que expresan genuinamente la naturaleza del amor divino participan de alguna manera en la eternidad, mientras que aquellas que contradicen esta naturaleza nos alejan de la participación plena en la vida eterna. Spinoza tenía una comprensión similar cuando enseñaba que las acciones que incrementan nuestra perfección y capacidad para actuar nos acercan más a la beatitud eterna, mientras que aquellas que disminuyen estas capacidades nos alejan de ella. En términos cristianos, esto significa que las acciones que reflejan el carácter de Cristo nos permiten participar más plenamente en su naturaleza eterna, mientras que aquellas que contradicen este carácter obstaculizan esta participación. Esta no es una cuestión de moralidad externa impuesta, sino de alineamiento natural con la estructura eterna de la realidad. Cuando actuamos según la naturaleza de Cristo, estamos actuando según la naturaleza fundamental del universo mismo, porque Cristo es el Verbo a través del cual todas las cosas fueron hechas. Por eso Pablo podía escribir que todas las cosas en él subsisten. No es simplemente que Cristo mantiene el universo físico en existencia, sino que toda la estructura de la realidad refleja su carácter como Verbo eterno del Padre. Cuando entendemos esto,
La ética cristiana ya no se percibe como una imposición externa, sino como la descripción de cómo vivir en armonía con la naturaleza fundamental de la realidad. Los mandamientos de Cristo no son reglas arbitrarias, sino revelaciones de cómo la vida eterna se expresa temporalmente. El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, por ejemplo, no es una demanda imposible, sino la descripción de cómo opera naturalmente la conciencia que participa en la eternidad. Desde la perspectiva eterna, la separación entre yo y otros se revela como ilusoria. En todos participamos en la misma vida divina. Esta comprensión también transforma nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. Aunque el sufrimiento sigue siendo real y doloroso en la experiencia temporal, ya no nos define últimamente cuando participamos en la perspectiva eterna de Cristo. Pablo describía esto cuando escribía sobre participar de sus padecimientos y ser conformados a su muerte. No estaba promoviendo masoquismo religioso, sino describiendo cómo el sufrimiento temporal puede convertirse en un vehículo para participar más profundamente en la naturaleza eterna de Cristo. Cuando sufrimos en unión con Cristo, nuestro sufrimiento se convierte en parte de la manifestación temporal del amor eterno que está dispuesto a sacrificarse por la redención del mundo. Ya no es simplemente dolor sin sentido, sino participación en la obra redentora eterna. Esto no minimiza el dolor real del sufrimiento, pero lo coloca en su contexto eterno apropiado. Como Spinoza enseñaba, cuando vemos las cosas desde la perspectiva eterna, incluso las experiencias que parecen puramente negativas desde la perspectiva temporal pueden revelar su papel necesario en el patrón total de la realidad. Esta perspectiva eterna sobre el sufrimiento también nos permite ofrecer consuelo genuino a otros que sufren. No necesitamos minimizar su dolor u ofrecer explicaciones simplistas. Podemos simplemente estar presentes con ellos como representantes del Cristo eterno que entiende el sufrimiento desde adentro. La esperanza cristiana también se transforma cuando entendemos nuestra relación con Cristo como participación en la eternidad. La esperanza ya no es simplemente expectativa sobre eventos futuros, sino confianza en la realidad eterna que ya está presente, aunque no completamente manifestada. Cuando Pablo escribía sobre ser transformados de gloria en gloria, estaba describiendo el proceso gradual por el cual la naturaleza eterna de Cristo se manifiesta más completamente a través de nuestra naturaleza humana. Esta transformación es tanto realidad presente como esperanza futura. Es realidad presente porque ya participamos en la vida eterna a través de nuestra unión con Cristo. Es esperanza futura porque esta participación se volverá más plena y completa en la consumación escatológica cuando lo mortal sea absorbido por la vida. Esta doble dimensión de participación presente y consumación futura refleja la naturaleza eterna de Cristo mismo, que es tanto ya en su naturaleza divina eterna como todavía no, en términos de la manifestación plena de esta naturaleza a través de la creación temporal. Esta perspectiva eterna también afecta cómo entendemos la misión de la Iglesia en el mundo. La evangelización no es simplemente sobre convertir personas a un sistema religioso particular, sino sobre invitarlas a participar en la vida eterna que Cristo ha hecho disponible. Cuando compartimos el Evangelio, estamos ofreciendo a otros la oportunidad de participar en la misma realidad eterna que hemos descubierto en Cristo. No es simplemente información sobre eventos históricos, sino invitación a la transformación a través de la participación en el Verbo eterno. Esta invitación es urgente no porque las personas perderán recompensas futuras celestiales, sino porque están perdiendo ahora la participación en la vida eterna que da significado y propósito últimos a la existencia temporal. Al mismo tiempo, esta urgencia se equilibra con confianza en la naturaleza eterna del amor de Dios.
Dado que la misericordia de Dios es eterna, no hay límite último sobre la posibilidad de redención. La perspectiva eterna nos permite ser tanto urgentes como pacientes en nuestro testimonio. Este equilibrio refleja la naturaleza paradójica de vivir en el tiempo mientras participando en la eternidad. Actuamos con urgencia temporal porque cada momento es precioso y las oportunidades pueden ser limitadas. Pero también actuamos con paciencia eterna porque confiamos en el triunfo último del amor eterno de Dios. Mientras llegamos al final de nuestra exploración, podemos ver que la revelación de la naturaleza eterna de Cristo no es simplemente una cuestión de curiosidad teológica. Es la fundación para una forma completamente transformada de entender y vivir la vida. Cuando entendemos que Jesús es el Verbo eterno manifestado en el tiempo, todo cambia. Nuestro sentido de identidad, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestro sufrimiento, nuestras esperanzas, todo es transformado por esta perspectiva eterna. Ya no vivimos como individuos aislados luchando por crear significado en un universo aleatorio. Vivimos como participantes en la conversación eterna entre el Padre y el Verbo, contribuyentes a la manifestación continua del amor eterno en forma temporal. Esta participación no es teórica sino práctica, no abstracta sino concreta. Se expresa en cómo tratamos a otros, cómo respondemos a los desafíos, cómo celebramos las alegrías, cómo enfrentamos las pérdidas. Cada día se convierte en una oportunidad para manifestar algo de la naturaleza eterna de Cristo en nuestras circunstancias temporales. No porque tengamos que ganar nuestra salvación, sino porque la participación en la vida eterna naturalmente se expresa en actos temporales de amor. Y a través de esta participación diaria, gradualmente descubrimos que lo que comenzó como doctrina se convierte en experiencia. Lo que empezó como creencia se convierte en realidad. Lo que fue prometido se convierte en posesión presente. Esta es la revelación última de la naturaleza eterna de Cristo. No solo que Él existió antes de la creación, no solo que existirá para siempre, sino que a través de Él nosotros también podemos participar en la vida eterna, que trasciende todas las limitaciones de la existencia temporal, mientras transforma cada aspecto de la experiencia temporal. Al conocer a Cristo como el Verbo eterno, descubrimos no solo quién es Él, sino quiénes estamos llamados a ser. Seres finitos que participan en la vida infinita, criaturas temporales que tocan la eternidad, personas humanas que comparten en la naturaleza divina. Esta revelación lo cambia todo, y quizás lo más maravilloso es que esto es solo el comienzo. Porque si Cristo verdaderamente es el Verbo eterno, a través del cual todas las cosas fueron hechas, entonces cada día trae nuevas oportunidades para descubrir más de su naturaleza infinita y para participar más plenamente en la vida eterna que Él ha hecho disponible para nosotros. La pregunta no es si esta vida eterna es real. Cristo ha demostrado que lo es. La pregunta es, ¿qué tan profundamente nos permitiremos participar en ella? ¿Qué tan completamente permitiremos que esta perspectiva eterna transforme nuestra existencia temporal? La encarnación, eternidad entrando al tiempo y el conocimiento preexistente de Cristo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el momento más extraordinario de toda la historia? No me refiero a las conquistas de imperios, ni a los descubrimientos científicos, ni siquiera al primer paso en la luna. Me refiero a ese instante incomprensible cuando la eternidad misma decidió experimentar el tiempo desde adentro. Cuando el Verbo que existía antes de que hubiera estrellas, planetas o galaxias, eligió conocer lo que significa tener hambre, sed, cansancio y dolor. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más profundos que la mente humana puede contemplar. Cómo el Cristo eterno se hizo temporal sin dejar de ser eterno, y cómo su conocimiento infinito se desplegó a través de una experiencia humana genuina.
Prepárate porque lo que descubriremos va a cambiar para siempre tu comprensión de lo que significa ser humano y lo que significa participar en lo divino. Pero antes de continuar, me pregunto, ¿desde qué país nos estás acompañando en este momento? ¿Y qué hora es donde te encuentras? Es fascinante pensar que mientras exploramos la naturaleza eterna de Cristo, personas de diferentes zonas horarias, diferentes culturas, diferentes realidades temporales, estamos unidos en esta búsqueda de la verdad que trasciende el tiempo mismo. Y si estás viendo esto en tu celular, ¿podrías ayudarme dándole like a este video? Ese simple gesto ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer esta verdad transformadora. Cada like es como una semilla que puede florecer en el corazón de alguien que está buscando respuestas profundas sobre la realidad. Ahora, sumérgete conmigo en este océano de eternidad que se hizo tangible en Belén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas palabras del evangelista Juan no son simplemente una declaración poética. Son la descripción del evento más revolucionario que jamás haya ocurrido en el universo. El momento en que lo infinito se hizo finito sin dejar de ser infinito. Pero ¿cómo podemos siquiera comenzar a comprender algo así? ¿Cómo puede lo que no tiene límites asumir limitaciones? ¿Cómo puede lo que existe fuera del tiempo entrar al tiempo? Aquí es donde la filosofía de Spinoza nuevamente nos ofrece herramientas conceptuales extraordinariamente valiosas. Para Spinoza, la sustancia infinita se expresa necesariamente a través de infinitos atributos y modos. Un modo es una modificación específica de la sustancia, una forma particular en que la realidad infinita se manifiesta. Pero aquí está lo crucial. Los modos no limitan la sustancia, la expresan. Cuando la sustancia infinita se expresa a través de un modo finito, no se reduce a ese modo, sino que lo usa como vehículo de expresión. Aplicando esta comprensión al misterio de la encarnación, podríamos decir que la naturaleza humana de Jesús es el modo supremo a través del cual la naturaleza divina infinita eligió expresarse temporalmente. La humanidad de Cristo no es una limitación impuesta a la divinidad, sino el medio perfecto que la divinidad eligió para revelarse plenamente a la comprensión finita. Pablo describe este misterio en Filipenses capítulo 2 con palabras que han desafiado a teólogos durante siglos, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La palabra griega kenosis, que se traduce como se despojó, ha sido malentendida durante generaciones. No significa que Cristo abandonó su naturaleza divina, sino que no consideró su igualdad con Dios como algo que debía usar para su propio beneficio. Es como un rey que, sin dejar de ser rey, elige vestirse como un campesino para entender genuinamente la experiencia de sus súbditos. Pero la analogía se queda corta, porque Cristo no simplemente se vistió de humanidad como quien se pone un disfraz. Él se hizo verdaderamente humano, experimentando desde adentro todas las dimensiones de la experiencia humana. El crecimiento físico, el desarrollo emocional, la adquisición gradual del conocimiento, incluso la tentación y el sufrimiento. ¿Cómo es posible que el Verbo omnisciente haya crecido en sabiduría, como nos dice Lucas? ¿Cómo puede el que conoce todas las cosas aprender algo nuevo? Aquí entramos en territorio que desafía nuestras categorías lógicas ordinarias, pero que encuentra claridad cuando lo vemos desde la perspectiva de la eternidad interactuando con el tiempo. Imagínate un músico magistral que conoce perfectamente una sinfonía completa. Conoce cada nota,
cada armonía, cada progresión, cada matiz. Pero cuando decide tocar esa sinfonía, la experimenta nota por nota, momento por momento. Su conocimiento completo de la pieza no elimina la experiencia temporal de interpretarla. Más bien, esa experiencia temporal se convierte en la manifestación viva de su conocimiento eterno. De manera análoga, el Verbo eterno, que conoce perfectamente toda la realidad desde la perspectiva eterna, eligió experimentar esa realidad desde la perspectiva temporal a través de su naturaleza humana. Su crecimiento en sabiduría no era la adquisición de información que no poseía, sino el despliegue temporal de la sabiduría eterna a través de la experiencia humana concreta. Esta comprensión arroja nueva luz sobre los momentos en los que Jesús manifestó conocimiento sobrenatural. Cuando le dijo a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, no estaba simplemente demostrando poderes psíquicos extraordinarios. Estaba revelando cómo el conocimiento eterno puede manifestarse a través de la conciencia humana. ¿Te has preguntado cómo Jesús sabía exactamente qué estaba pensando cada persona con la que se encontraba? ¿Cómo podía ver el corazón de la mujer samaritana y conocer toda su historia sin que nadie se la hubiera contado? ¿Cómo sabía que Lázaro había muerto antes de que llegara la noticia? La respuesta está en que, como Verbo eterno encarnado, Jesús tenía acceso a lo que Spinoza llamaría el conocimiento subspecie aeternitatis, bajo el aspecto de la eternidad. Desde la perspectiva eterna no hay secretos porque todo está presente simultáneamente. El pasado, presente y futuro de cada persona coexisten en la visión eterna. Pero aquí viene algo aún más extraordinario. Este conocimiento eterno no era simplemente información que Jesús poseía sobre las personas, era amor. Porque conocer a alguien desde la perspectiva de la eternidad es conocerlos tal como Dios los conoce, no solo por sus acciones temporales, sino por su identidad más profunda, por su potencial divino, por su lugar en el plan eterno. Cuando Jesús miraba a Pedro, no veía solo al pescador impulsivo que lo negaría 3 veces. Veía eternamente al apóstol valiente que daría su vida por el Evangelio. Cuando miraba a la mujer adúltera, no veía solo a alguien atrapada en el pecado, sino a alguien creada para la libertad y la dignidad. Su conocimiento eterno era inseparable de su amor eterno. Este es el tipo de conocimiento que Spinoza describía como productor de beatitud eterna. No es conocimiento meramente intelectual, sino conocimiento que transforma tanto al que conoce como al que es conocido. Cuando somos conocidos por Cristo de esta manera eterna, somos simultáneamente amados, aceptados y transformados. Pero ¿cómo podemos nosotros, seres temporales, ser conocidos eternamente? Aquí tocamos uno de los misterios más profundos de la relación entre tiempo y eternidad. Desde la perspectiva eterna de Cristo, cada momento de nuestra existencia temporal está presente simultáneamente. Él no simplemente recuerda nuestro pasado y predice nuestro futuro. Él conoce toda nuestra existencia temporal como un presente eterno. Esto significa que cuando Cristo intercedía por Pedro antes de su negación, no estaba simplemente prediciendo lo que pasaría. Estaba viviendo eternamente tanto la negación como la restauración de Pedro, orando desde esa perspectiva eterna que abarca toda la experiencia temporal de Pedro simultáneamente. Esta comprensión revoluciona completamente nuestra comprensión de la oración intercesora de Cristo. Cuando el autor de Hebreos dice que Jesús vive siempre para interceder por nosotros, no está describiendo una actividad que Cristo realiza después de su ascensión. Está describiendo la naturaleza eterna de su conocimiento amoroso sobre nosotros. La intercesión de Cristo es la expresión temporal de su conocimiento eterno.
Desde la perspectiva eterna, Él ya conoce cada lucha que enfrentaremos, cada tentación que experimentaremos, cada victoria que alcanzaremos. Su intercesión no es reactiva, sino eterna, un amor que abarca toda nuestra experiencia temporal desde la perspectiva de la eternidad. Pero regresemos al misterio de cómo este conocimiento eterno se manifestó a través de la conciencia humana de Jesús. Los evangelios nos muestran que Jesús no siempre operaba desde la perspectiva omnisciente. Preguntaba quién había tocado su ropa en la multitud. Se sorprendía por la fe del centurión romano. Experimentó la angustia de no saber si había otra forma de cumplir su misión, además de la cruz. ¿Cómo reconciliamos esto con su naturaleza omnisciente como verbo eterno? La respuesta está en entender que la encarnación implicó que la conciencia divina eligiera experimentarse a sí misma a través de las limitaciones naturales de la conciencia humana. Es como un adulto que juega un juego con un niño. El adulto conoce las reglas del juego mucho mejor que el niño, pero para jugar genuinamente debe operar dentro de las limitaciones del juego. No es que olvide lo que sabe, es que elige experimentar el juego desde la perspectiva limitada que el juego requiere. De manera similar, el Verbo Eterno no perdió su omnisciencia al encarnarse, pero eligió experimentar la realidad a través de una conciencia que se desarrollaba gradualmente según las limitaciones naturales de la experiencia humana. Su conocimiento divino estaba siempre presente, pero se manifestaba cuando era apropiado para su misión y para el bien de aquellos a quienes servía. Esta es la razón por la cual Jesús a veces manifestaba conocimiento sobrenatural y otras veces parecía operar desde una perspectiva puramente humana. No era inconsistencia, sino la sabiduría de saber cuándo revelar su conocimiento eterno y cuándo permitir que su naturaleza humana experimentara la realidad desde una perspectiva temporal. Spinoza tenía una comprensión profunda de cómo diferentes niveles de conocimiento pueden coexistir en la misma mente. Distinguía entre conocimiento imaginativo, basado en experiencia sensorial, conocimiento racional, basado en comprensión conceptual, y conocimiento intuitivo, percepción directa de la realidad eterna. Estos tres niveles no se contradicen, se complementan. En la mente de Cristo encarnado, podríamos decir que coexistían el conocimiento humano adquirido a través de la experiencia temporal y el conocimiento divino, posesión eterna de toda verdad. La sabiduría de Cristo consistía en saber cuándo operar desde cada nivel de conocimiento según las necesidades de cada situación. Cuando consolaba a los afligidos, operaba desde el conocimiento humano que entendía el dolor desde adentro. Cuando revelaba los corazones, operaba desde el conocimiento divino que veía la realidad eterna. Cuando enseñaba a las multitudes, combinaba ambos niveles de conocimiento para hacer accesible la verdad eterna a la comprensión temporal. Esta integración de conocimiento divino y humano en Cristo es lo que hace su enseñanza tan poderosa. No hablaba como los escribas, que simplemente repetían tradiciones humanas. Hablaba con autoridad porque sus palabras temporales expresaban verdades eternas que él conocía desde la perspectiva de la eternidad misma. ¿Has notado cómo las parábolas de Jesús tienen una profundidad que parece inagotable? ¿Cómo cada vez que las lees, descubres nuevos niveles de significado? Esto es porque fueron creadas desde la perspectiva del conocimiento eterno. Cada parábola es como un cristal multifacético que refleja diferentes aspectos de la realidad eterna según el ángulo desde el cual la contemplas. La parábola del hijo pródigo, por ejemplo, no es simplemente una historia sobre perdón paternal. Es una revelación multidimensional sobre la naturaleza de Dios, la condición humana, el proceso de redención, la tensión entre justicia y misericordia, y la celebración cósmica que ocurre cuando lo perdido es encontrado.
Cada elemento de la historia resuena con verdades eternas, porque fue creada desde la perspectiva de quien conoce todas estas verdades simultáneamente. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de por qué las palabras de Jesús tienen poder transformativo. No son simplemente buenos consejos morales o reflexiones filosóficas profundas. Son expresiones temporales de realidades eternas, pronunciadas por aquel que conoce estas realidades desde adentro. Cuando Jesús decía, «Yo soy la luz del mundo», no estaba usando una metáfora poética. Estaba describiendo una realidad ontológica desde el conocimiento eterno de su propia naturaleza. Cuando decía, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», estaba revelando verdades sobre la estructura fundamental de la realidad que él conocía eternamente. Esta es la razón por la cual sus palabras continúan teniendo poder transformativo 2000 años después. Las verdades eternas no pierden vigencia porque no están sujetas al tiempo. Cuando el Espíritu Santo toma las palabras de Jesús y las aplica a nuestras situaciones contemporáneas, no está adaptando verdades antiguas a circunstancias modernas. Está revelando cómo las realidades eternas se aplican a cada situación temporal específica. Ahora, antes de continuar profundizando en estos misterios, quiero pedirte algo. Si este contenido está resonando contigo, si estás descubriendo perspectivas que nunca habías considerado, podrías compartir este video con un amigo que sepas que está buscando respuestas profundas. Hay personas en tu círculo que necesitan conocer esta verdad transformadora sobre quién es realmente Cristo y cómo su naturaleza eterna puede tocar sus vidas temporales. Porque lo que estamos explorando no es simplemente información académica, es la revelación de una realidad que tiene el poder de cambiar vidas, de dar significado eterno a la existencia temporal, de ofrecer esperanza que trasciende las circunstancias cambiantes del tiempo. Continuemos explorando cómo el conocimiento preexistente de Cristo se manifestó en otro aspecto crucial: su comprensión de las personas antes de conocerlas en su experiencia temporal. Los evangelios están llenos de ejemplos de Jesús demostrando conocimiento sobre personas que nunca había encontrado físicamente. Cuando Felipe encontró a Natanael y le habló de Jesús, Natanael respondió escépticamente, «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Pero cuando se encontró cara a cara con Jesús, la respuesta del Señor lo dejó completamente desarmado. «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». ¿Qué había visto exactamente Jesús cuando Natanael estaba debajo de la higuera? Los estudiosos han especulado durante siglos, pero quizás la pregunta más importante no es qué vio, sino cómo pudo ver. La respuesta está en su naturaleza como Verbo eterno, que conoce todas las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Desde la perspectiva eterna, no hay lugares escondidos, porque el espacio no limita la visión eterna. No hay momentos privados, porque el tiempo no segmenta el conocimiento eterno. Cuando Jesús vio a Natanael debajo de la higuera, estaba manifestando temporalmente su conocimiento eterno de todos los momentos y lugares de la experiencia de Natanael. Pero observa la reacción de Natanael. «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». ¿Por qué este conocimiento aparentemente simple provocó una confesión tan profunda? Porque Natanael se dio cuenta de que estaba en presencia de alguien que lo conocía completamente. No solo sus acciones externas, sino su corazón, sus búsquedas, sus anhelos más profundos. Ser conocido de esta manera es simultáneamente aterrador y consolador. Aterrador porque significa que no hay máscaras que puedan ocultar nuestro verdadero yo. Consolador porque significa que somos conocidos y amados no a pesar de nuestras fallas, sino a través de ellas, hacia la plenitud de lo que estamos destinados a ser. La respuesta de Jesús a Natanael es aún más reveladora. «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás».
Jesús estaba indicando que este pequeño vislumbre de su conocimiento eterno era apenas el comienzo. Había realidades mucho más profundas que Natanael descubriría sobre quién era realmente este Jesús que lo conocía tan completamente. Este patrón se repite a lo largo de los evangelios. Jesús conocía el corazón de la mujer samaritana antes de que ella le contara su historia. Sabía que Mateo sería receptivo a su llamado antes de acercarse a su banco de impuestos. Conocía la fe extraordinaria del centurión romano antes de que éste expresara su humildad. En cada caso, su conocimiento precedía a su encuentro temporal con estas personas. ¿Cómo podemos entender este conocimiento preexistente desde la perspectiva espinosista? Para Spinoza, en la mente divina infinita, todas las ideas coexisten eternamente. La mente divina no adquiere nuevas ideas a través del tiempo porque contiene eternamente todas las ideas posibles. Aplicando esto teológicamente, podríamos decir que en la mente del Verbo eterno, las ideas de todas las personas, no solo sus pensamientos y acciones, sino su esencia más profunda, su potencial, su destino, coexisten eternamente. Cuando Jesús conocía a las personas antes de encontrarlas temporalmente, estaba accediendo a estas ideas eternas que siempre habían estado presentes en su conocimiento divino. Pero este conocimiento no era abstracto o impersonal, era el conocimiento del amor eterno. Conocer a alguien desde la perspectiva eterna es conocerlos tal como Dios los conoce, no solo por lo que han hecho, sino por lo que están destinados a ser. Es conocimiento que ve el potencial divino incluso cuando está oculto bajo capas de dolor, pecado o desilusión. Esto explica por qué Jesús podía ver en Pedro al líder valiente que emergería después de la resurrección, incluso cuando Pedro era todavía impulsivo e inconsistente. ¿Por qué podía ver en Pablo al apóstol extraordinario, incluso cuando Pablo era Saulo el perseguidor? Su conocimiento eterno trascendía las limitaciones de la identidad temporal para percibir la identidad eterna. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para cómo entendemos nuestra propia identidad. Si Cristo nos conoce eternamente, entonces hay una dimensión de nuestro ser que trasciende nuestras circunstancias temporales actuales. Hay una idea eterna de quiénes somos que existe en la mente divina y que es más real que nuestras limitaciones temporales. Cuando Pablo escribía sobre ser predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo, no estaba describiendo un determinismo rígido, sino revelando que hay una identidad eterna hacia la cual nuestras vidas temporales están siendo dirigidas. Cristo conoce esta identidad eterna porque Él mismo es el patrón eterno según el cual fuimos creados. Esta es la razón por la cual el encuentro con Cristo es tan transformativo. No es simplemente que Él nos perdona por lo que hemos hecho mal, es que Él nos revela quiénes realmente somos en la perspectiva eterna. Nos ve no solo como somos temporalmente, sino como somos eternamente en el plan divino. La mujer sorprendida en adulterio experimentó esto cuando Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». No era simplemente perdón legal, era la revelación de una identidad más profunda. Cristo estaba diciéndole, en efecto, veo quién eres realmente, más allá de este momento de fracaso. Vive desde esa identidad verdadera. Esta capacidad de Cristo para conocer nuestra identidad eterna también se manifiesta en sus promesas sobre el futuro. Cuando prometía vida eterna a quienes creyeran en Él, no estaba especulando sobre posibilidades futuras. Estaba declarando realidades eternas que Él conocía desde su perspectiva eterna. ¿Te has preguntado cómo Jesús podía hacer promesas tan absolutas sobre la vida eterna? ¿Cómo podía garantizar que quienes creen en Él no perecerán jamás? La respuesta está en que, desde la perspectiva eterna, Él ya veía la consumación de estas promesas.
Lo que para nosotros es esperanza futura, para Él era conocimiento eterno presente. Esto no significa que nuestras decisiones temporales no importan. Al contrario, significa que nuestras decisiones temporales tienen consecuencias eternas porque participan en una realidad que trasciende el tiempo. Cuando elegimos creer en Cristo, estamos alineándonos con una realidad eterna que Él conoce plenamente. La oración sacerdotal de Jesús en Juan 17 nos da un vislumbre extraordinario de cómo operaba este conocimiento eterno. Cuando oraba, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estaba hablando desde un conocimiento experiencial de la eternidad que precedía al tiempo, pero luego oraba por sus discípulos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cómo podía orar con tal especificidad por personas cuyas futuras luchas aún no habían ocurrido en el tiempo? Porque desde su perspectiva eterna, Él ya conocía cada desafío que enfrentarían, cada tentación que experimentarían, cada victoria que alcanzarían. Su oración no era una petición basada en especulación, sino una intercesión basada en conocimiento eterno. Era como si estuviera orando simultáneamente por el pasado, presente y futuro de sus discípulos, porque en la eternidad todas estas dimensiones temporales coexisten. Esta comprensión transforma completamente nuestra perspectiva sobre la oración intercesora de Cristo. Cuando Hebreos dice que Él vive siempre para interceder por nosotros, no está describiendo una actividad que comenzó después de su ascensión. Está describiendo la naturaleza eterna de su amor que abarca toda nuestra existencia temporal. Desde la perspectiva eterna de Cristo, nuestro pasado, con todos sus fracasos, nuestro presente, con todas sus luchas, y nuestro futuro, con todas sus posibilidades, están simultáneamente presentes en su corazón amoroso. Su intercesión no es reactiva, sino comprensiva. Un amor que engloba toda nuestra experiencia temporal desde la perspectiva de la eternidad. Pero quizás el aspecto más extraordinario del conocimiento preexistente de Cristo es cómo se relaciona con el sufrimiento humano. Los evangelios muestran que Jesús no solo conocía intelectualmente que sufriría, sino que este conocimiento estaba integrado eternamente en su identidad, como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando en el jardín de Getsemaní oraba, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. No estaba descubriendo por primera vez que tendría que sufrir. Estaba experimentando temporalmente la tensión entre su naturaleza humana, que naturalmente rehúye el sufrimiento, y su conocimiento eterno de la necesidad del sacrificio. Su agonía en el jardín no era ignorancia sobre lo que vendría, sino la experiencia humana de enfrentar conscientemente un sufrimiento que él había conocido eternamente. Era como si la eternidad estuviera experimentando el tiempo desde adentro, sintiendo en su humanidad lo que había sido una realidad eterna en su divinidad. Esta perspectiva arroja nueva luz sobre las lágrimas de Jesús en la tumba de Lázaro. Algunos han preguntado por qué lloró si sabía que iba a resucitarlo, pero sus lágrimas no eran de desesperanza, eran de empatía. Su conocimiento eterno del triunfo final sobre la muerte no eliminaba su experiencia humana del dolor presente. Es como un padre que sabe que su hijo se recuperará de una enfermedad grave, pero que aún sufre viendo el dolor actual del niño. El conocimiento del desenlace no elimina la realidad presente del sufrimiento. Cristo lloraba no por ignorancia del futuro, sino por compasión genuina con el sufrimiento presente. Esta capacidad de Cristo para experimentar genuinamente el sufrimiento humano, mientras mantenía su conocimiento eterno, es lo que hace su comprensión tan completa. Él no solo conoce intelectualmente lo que significa sufrir, lo experimentó desde adentro. Su conocimiento eterno se hizo conocimiento experiencial a través de su humanidad.
Por eso el autor de Hebreos puede decir que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Su conocimiento de la condición humana no es observacional, sino participativo. Conoce nuestras luchas no solo desde la perspectiva eterna de su divinidad, sino desde la experiencia temporal de su humanidad. Esta integración de conocimiento eterno y experiencia temporal es lo que hace a Cristo, el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Puede representarnos ante el Padre porque conoce genuinamente nuestra experiencia. Puede representar al Padre ante nosotros porque posee conocimiento eterno de la naturaleza divina. En Cristo, el conocimiento divino y la experiencia humana no se contradicen, sino que se complementan perfectamente. Su divinidad informa su humanidad sobre realidades eternas. Su humanidad informa su divinidad sobre la experiencia temporal. Esta síntesis perfecta es lo que lo hace único en la historia del universo. Spinoza enseñaba que la perfección máxima se alcanza cuando un modo finito expresa más completamente la naturaleza de la sustancia infinita. En Cristo vemos esta perfección realizada supremamente, una humanidad que expresa tan completamente la divinidad que se convierte en la revelación perfecta de Dios. Pero esta revelación no es estática, es dinámica. El conocimiento eterno de Cristo continúa manifestándose a través de formas nuevas, según las necesidades cambiantes de cada generación. Las verdades eternas que Él conoce encuentran aplicaciones temporales frescas en cada contexto histórico. Cuando Pablo escribía sobre Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, estaba describiendo cómo el conocimiento eterno de Cristo puede llegar a habitar en la conciencia humana. No perdemos nuestra humanidad, la descubrimos plenamente cuando es informada por la perspectiva eterna. Esta inhabitación de Cristo no es meramente simbólica, es ontológica. El mismo Verbo que conoce eternamente todas las cosas puede llegar a ser el principio organizador de nuestra conciencia temporal. Nuestros pensamientos, emociones y decisiones pueden llegar a ser expresiones temporales de su sabiduría eterna. Esto no sucede automáticamente, sino a través de un proceso gradual que Pablo describe como ser transformados de gloria en la misma imagen. Es el conocimiento eterno de Cristo manifestándose progresivamente a través de nuestra naturaleza humana renovada. Cada vez que elegimos responder a una situación desde la perspectiva del amor en lugar del miedo, estamos permitiendo que el conocimiento eterno de Cristo informe nuestra respuesta temporal. Cada vez que vemos a las personas no solo por sus acciones presentes, sino por su potencial eterno, estamos participando en su manera de conocer. Esta transformación de nuestra forma de conocer es lo que Pablo llama tener la mente de Cristo. No es simplemente adoptar sus opiniones o imitar sus acciones, es permitir que su perspectiva eterna informe nuestra perspectiva temporal. Cuando esto sucede, comenzamos a experimentar lo que Spinoza llamaba beatitud eterna, una paz y gozo que trascienden las circunstancias temporales porque están enraizados en realidades eternas. No es escapismo de la realidad temporal, sino participación en la realidad eterna que da sentido último a toda experiencia temporal. Y aquí llegamos a una de las realizaciones más extraordinarias. El conocimiento preexistente de Cristo no es solo sobre nosotros, es para nosotros. Él nos conocía antes de que naciéramos no simplemente como información que poseía, sino como amor que nos buscaba. Su conocimiento eterno es la expresión de su amor eterno. Esta es la verdad que cambia todo. No somos accidentes cósmicos en un universo aleatorio. Somos pensamientos eternos en la mente del Verbo eterno, conocidos y amados desde antes de la fundación del mundo.
Nuestra existencia temporal es la manifestación de una idea eterna que ha existido siempre en el corazón de Cristo. Cuando entendemos esto, cada día adquiere un significado eterno. No estamos simplemente viviendo vidas temporales que terminarán con la muerte. Estamos participando en una realidad eterna que se está manifestando temporalmente a través de nosotros. Esta perspectiva transforma todo: nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestros desafíos, nuestras alegrías. Todo se convierte en una oportunidad para manifestar algo de la realidad eterna que Cristo conoce sobre nosotros y sobre el mundo que Él creó. La pregunta ya no es si nuestras vidas tienen significado, sino cómo participaremos más plenamente en el significado eterno que ya poseemos en Cristo. La pregunta ya no es si somos amados, sino cómo permitiremos que ese amor eterno se manifieste a través de nuestras vidas temporales. Esta es la verdad que el mundo necesita conocer: que hay alguien que nos conocía antes de que existiéramos, que nos ama más de lo que podemos imaginar, y que ha hecho posible que participemos en la vida eterna que Él posee como Verbo eterno del Padre. Si esta verdad está tocando tu corazón, no la guardes para ti mismo. Compártela con alguien que necesita saber que es conocido y amado eternamente. Porque en un mundo lleno de soledad y búsqueda de significado, esta es la respuesta que puede transformar vidas. Somos eternamente conocidos, eternamente amados y eternamente significativos en la mente y el corazón de Cristo, la obra creadora del Verbo eterno y la gloria eterna en la misión temporal. ¿Has contemplado alguna vez el momento exacto en que el universo comenzó a existir? No me refiero al Big Bang científico, sino al instante verdaderamente primordial, cuando la nada absoluta dio paso al ser. Ese momento cuando una palabra, no sonidos vibrando en el aire, sino el Logos eterno mismo, pronunció la existencia completa de todo lo que vemos y no vemos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las verdades más asombrosas que la mente humana puede contemplar. Que el mismo Jesús que caminó por las polvorientas sendas de Palestina, que tuvo hambre bajo el sol del desierto, que lloró por sus amigos, es exactamente la misma persona que habló las galaxias a la existencia. El carpintero de Nazaret es el arquitecto del cosmos. Y déjame preguntarte algo antes de continuar. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas en este momento? ¿Qué hora marca tu reloj mientras exploramos estas realidades que trascienden el tiempo mismo? Es fascinante pensar que mientras tú lees estas palabras, estás usando un cerebro que fue diseñado por el mismo Cristo del cual estamos hablando, respirando aire en un planeta que Él creó, en un universo que Él sostiene en cada nanosegundo. Y si estás en tu móvil, ¿me harías el favor de darle like a este contenido? Ese simple gesto ayuda a que más personas descubran estas verdades que pueden cambiar literalmente la forma en que ven la realidad. Cada like es como encender una luz en la oscuridad de la confusión contemporánea sobre quién es realmente Jesús. Ahora, prepárate para un viaje que va a desafiar todo lo que pensabas que sabías sobre la relación entre el Creador y la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estas palabras del evangelista Juan no son poesía religiosa, son una declaración ontológica sobre la estructura fundamental de la realidad. Cada átomo que existe, cada fuerza que opera, cada ley que gobierna el universo físico, existe porque el Verbo eterno las pronunció a la existencia. Pero ¿qué significa exactamente que todas las cosas fueron hechas por Él? ¿Hablamos solo de la creación inicial o de algo mucho más profundo y continuo? Para entender esto necesitamos adentrarnos en la diferencia entre crear y formar, entre originar y sostener. En el Génesis leemos: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Pero Pablo nos revela la dimensión más profunda de esta declaración cuando escribía sobre Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Notaste esas palabras cruciales? Por medio de Él y para Él. No solo fue el agente de la creación, sino también su propósito final. Esto significa que toda la realidad creada lleva impresa en su estructura misma la huella del Verbo que la pronunció a la existencia. Spinoza tenía una comprensión profunda de esta realidad cuando hablaba de Dios como la causa inmanente de todo lo que existe. Para él, Dios no es como un artesano que fabrica algo externo a sí mismo, sino como una fuente que emana necesariamente de su propia naturaleza. La creación no es algo que Dios hizo una vez, sino algo que Dios está haciendo continuamente. Aplicando esta perspectiva al verbo creador, podríamos decir que el universo no es simplemente algo que Cristo creó en el pasado distante, sino algo que Él está creando, sosteniendo en existencia, en cada momento presente. El autor de Hebreos confirma esta perspectiva, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué significaría para tu vida diaria entender que cada respiración que tomas está siendo sostenida por la misma palabra que creó las estrellas? ¿Qué cambiaría en tu perspectiva si realmente comprendieras que el latido de tu corazón es una expresión continua del poder creativo de Cristo? Pero profundicemos aún más. Cuando el salmista escribió, «Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca», estaba revelando algo extraordinario sobre la naturaleza del poder creativo divino. No es fuerza bruta, aplicada desde el exterior, sino expresión natural de la naturaleza divina misma. La palabra hebrea dabar, que se traduce como palabra, significa mucho más que sonidos articulados. Significa la expresión completa del ser, la manifestación total del pensamiento y la voluntad. Cuando Dios habla la creación a la existencia, no está usando palabras como nosotros las usamos, sino expresando su naturaleza infinita de maneras que se manifiestan como realidad finita. Cristo, como el Verbo eterno, es esta expresión perfecta y completa de la naturaleza divina. Juan no podía haber elegido una metáfora más precisa. Así como nuestras palabras expresan nuestros pensamientos y los hacen accesibles a otros, el Verbo eterno expresa la naturaleza divina y la hace accesible a la creación. Pero aquí hay algo que va a desafiar tu comprensión. El acto de crear no fue trabajo para Cristo. No fue esfuerzo o lucha, fue expresión natural de su naturaleza como verbo del Padre. Así como es natural para la luz iluminar y para el fuego quemar, es natural para el verbo crear y sostener. Spinoza entendía esto cuando enseñaba que la sustancia infinita actúa según la necesidad de su propia naturaleza, no por coerción externa o decisión arbitraria. Aplicando esto teológicamente, Cristo creó el universo no porque tuviera que hacerlo o porque decidiera hacerlo como una opción entre varias, sino porque crear es lo que el Verbo naturalmente hace, es su forma de ser. Esto revoluciona completamente nuestra comprensión de la relación entre Dios y el mundo. No somos productos manufacturados por una deidad externa, sino expresiones naturales de la naturaleza creativa del Verbo eterno. Existimos porque es natural para Cristo expresar la riqueza infinita de su ser a través de la diversidad infinita de la creación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué hay un universo en lugar del vacío absoluto? La respuesta está en la naturaleza del Verbo eterno, porque Él es expresión perfecta del Padre, y la naturaleza del amor verdadero es compartirse, expandirse, crear espacios para que otros participen en su realidad.
El universo existe porque el amor divino necesita, no por carencia, sino por abundancia, crear espacios donde su naturaleza pueda ser compartida, experimentada, celebrada. Cada galaxia es una expresión del gozo divino. Cada planeta es una manifestación de la creatividad divina. Cada forma de vida es una participación en la vida divina. Pero cuando Juan escribió, sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, estaba haciendo una declaración aún más radical. No solo participó en algunos aspectos de la creación, participó en todos. No hay nada en la realidad creada que exista independientemente de su poder creativo continuo. Esto incluye no solo la materia física, sino también las realidades espirituales que Pablo menciona: tronos, dominios, principados, potestades. Todo el orden angélico, toda la jerarquía de seres espirituales, toda la estructura invisible de la realidad, existe por él y para él. ¿Qué significa que toda la realidad invisible también fue creada para él? Significa que incluso los seres espirituales más elevados existen para servir a sus propósitos, para manifestar su gloria, para participar en su plan eterno. No hay poder en el universo visible o invisible que sea independiente de su autoridad creativa. Esto nos lleva a una comprensión más profunda de la autoridad de Cristo que se manifestó durante su ministerio terrenal. Cuando calmaba tormentas con una palabra, no estaba usando magia o poderes sobrenaturales externos. Estaba ejerciendo su autoridad natural como el Verbo, por el cual las fuerzas naturales fueron creadas y por el cual continúan operando. Los elementos le obedecían porque Él es su creador. Las enfermedades se desvanecían ante su presencia porque Él es el origen de toda vida y salud. Los demonios huían de Él porque Él es la autoridad suprema bajo la cual fueron creados y a la cual deben someterse. Cuando Jesús declaró: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra», no estaba recibiendo algo que no había poseído antes. Estaba reclamando públicamente la autoridad que siempre había tenido como Verbo creador, pero que había ejercido humildemente durante su encarnación. Spinoza enseñaba que el poder de cualquier cosa es idéntico a su esencia. Lo que algo es, determina lo que puede hacer. El poder supremo de Cristo sobre toda la realidad creada es simplemente la manifestación de su esencia como el Verbo por el cual todas las cosas existen. Pero aquí viene algo que va a transformar tu forma de ver el mundo. Si Cristo es verdaderamente el Verbo creador por el cual todas las cosas existen, entonces toda la creación lleva su firma. Cada hoja de árbol, cada grano de arena, cada gota de agua es una expresión específica de su naturaleza creativa. El apóstol Pablo entendía esto cuando escribía: «Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas». La creación no simplemente apunta hacia Dios. Es la autorrevelación continua de Dios. ¿Has notado cómo la naturaleza tiene la capacidad de generar asombro y reverencia incluso en las personas más secularizadas? ¿Por qué un atardecer puede mover a lágrimas a alguien que niega la existencia de Dios? Porque toda la creación está saturada de la presencia del Verbo que la pronunció a la existencia. Cuando contemplamos la belleza natural, no estamos simplemente viendo patrones complejos de materia y energía. Estamos viendo expresiones específicas de la naturaleza del Verbo creador. Cada forma hermosa es un pensamiento de Cristo materializado. Cada color vibrante es un aspecto de su gloria hecho visible. Esto significa que no hay encuentro verdaderamente secular con la realidad. Cada experiencia de belleza, orden, complejidad, vida, es un encuentro indirecto con Cristo como Verbo creador. Incluso quienes lo rechazan intelectualmente están constantemente rodeados de evidencias de su naturaleza creativa.
Pero la obra creadora de Cristo no se limitó al pasado primordial. Continúa en el presente a través de lo que podríamos llamar creación continua. Cada nuevo día es una nueva creación. Cada nueva vida que nace es una nueva expresión de su poder creativo. Cada momento de crecimiento, sanidad, renovación, es participación en su actividad creadora continua. Jesús mismo reveló esta dimensión continua de su obra creadora cuando dijo: «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». Él no hablaba de descansar después de completar la creación, sino de continuar la obra creativa, que es expresión natural de la naturaleza divina. ¿Qué tipo de trabajo realiza el Verbo Creador en el presente? Sustenta cada átomo en existencia. Mantiene cada fuerza natural operando según sus leyes. Guía cada proceso de crecimiento y desarrollo. Orquesta cada interacción compleja que permite que la vida florezca. Pero también trabaja en la nueva creación, la transformación de corazones humanos, la renovación de vidas, la restauración de relaciones rotas. Pablo lo expresó perfectamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva creación no es menos real que la creación original. Cuando una vida es transformada por el encuentro con Cristo, está ocurriendo un acto creativo tan genuino como el que pronunció las estrellas a la existencia. Es el mismo Verbo Creador expresando su poder transformativo en la dimensión espiritual. Spinoza tenía razón al insistir que no podemos separar a Deus de natura, Dios de la naturaleza, pero desde la perspectiva cristiana, esta unidad no es panteística, donde Dios se disuelve en la naturaleza, sino panenteística, donde la naturaleza existe en Dios. Todo existe en Cristo como el medio universal de toda existencia. Ahora permíteme hacer una pausa para preguntarte algo importante. Después de lo que hemos explorado hasta ahora, ¿podrías compartir este contenido con alguien que sepas que está buscando respuestas profundas sobre la naturaleza de la realidad? Hay personas en tu vida que necesitan entender que viven, respiran y existen en un universo que no es accidente cósmico, sino expresión amorosa del Verbo eterno. Porque lo que estamos descubriendo no es simplemente teología académica. Es la verdad sobre la naturaleza fundamental de la realidad en la que todos vivimos. Cuando las personas entienden que Christ es el Verbo Creador, todo cambia. Su relación con la naturaleza, su comprensión de su propio propósito, su esperanza para el futuro. Continuemos explorando cómo esta comprensión de Cristo como Verbo Creador se relaciona con su gloria eterna y su misión temporal. Cuando Jesús oró en Juan 17, «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Estaba hablando desde el conocimiento experiencial de una gloria que había sido suya eternamente como Verbo Creador. ¿Qué tipo de gloria poseía el Verbo antes de la creación? No era la gloria del reconocimiento o la adoración, porque no había criaturas que pudieran reconocerle o adorarle. Era la gloria intrínseca de ser la expresión perfecta de la naturaleza divina, la gloria de participar plenamente en la vida trinitaria eterna. Esta gloria se manifestó en el acto de creación mismo. Cada aspecto del universo creado refleja algún aspecto de esta gloria eterna. Los salmistas lo entendían. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero hay algo profundamente conmovedor en la oración de Jesús. Estaba pidiendo la restauración de una gloria que nunca había perdido ontológicamente, pero que había velado temporalmente durante su encarnación. Como Verbo encarnado, su gloria divina estaba presente pero oculta bajo la forma humana. El autor de Hebreos lo expresa hermosamente, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, incluso durante su encarnación, Cristo continuaba sustentando el universo,
Pero esta gloria cósmica estaba oculta a la percepción humana ordinaria. La transfiguración nos dio un vislumbre de esta gloria velada. Por un momento, el velo de la humanidad se hizo transparente y Pedro, Santiago y Juan vieron algo de la gloria eterna que siempre había estado presente pero oculta. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué vieron realmente en la transfiguración? No vieron a Cristo adquirir gloria que no había tenido, sino revelar gloria que siempre había poseído. Era como si un diamante, cubierto por siglos de tierra, fuera limpiado repentinamente y su brillantez natural fuera revelada. Esta gloria que Cristo poseía como verbo creador no era estática, era dinámica. Era la gloria de la creatividad infinita, del amor desbordante, de la sabiduría perfecta expresándose a través de la diversidad infinita de la creación. Era gloria productiva, gloria que genera belleza, orden, vida. Spinoza entendía que la perfección de cualquier ser consiste en su poder para actuar y crear efectos según su naturaleza. La gloria suprema de Cristo consiste en su poder supremo para crear, sostener y transformar toda la realidad. Es gloria merecida porque refleja perfectamente el poder y la naturaleza divinos. Pero durante la encarnación, esta gloria se expresó de maneras completamente nuevas. En lugar de crear galaxias, creó esperanza en corazones desesperados. En lugar de pronunciar sistemas estelares a la existencia, pronunció perdón a los pecadores. En lugar de sostener planetas en sus órbitas, sostuvo a los quebrantados de corazón. La misión temporal de Cristo no fue una pausa en su obra creadora, sino una nueva dimensión de ella. La encarnación fue el acto creativo más extraordinario de todos, crear la posibilidad de que criaturas finitas participaran directamente en la vida eterna de su Creador. ¿Te has preguntado por qué la encarnación era necesaria para la redención? ¿Por qué Dios no pudo simplemente decretar el perdón desde el cielo? La respuesta está en que la redención requería un nuevo tipo de creación. La creación de un puente ontológico entre lo finito y lo infinito, entre lo temporal y lo eterno. Cristo como Verbo encarnado se convirtió en este puente viviente. En su persona, la naturaleza divina y la humana se unieron sin confusión ni separación. Esta unión hipostática no fue solo un evento teológico abstracto, fue un acto creativo que abrió posibilidades completamente nuevas para la raza humana. A través de la encarnación, la naturaleza humana fue elevada a una dignidad que nunca había poseído antes, no simplemente perdonada o restaurada, sino divinizada. Pedro lo expresó de manera extraordinaria. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esta participación en la naturaleza divina no es metafórica, es ontológica. A través de la unión con Cristo, los seres humanos pueden llegar a participar realmente en la vida eterna que Él posee como Verbo eterno. Es como si la criatura fuera invitada a participar en la creatividad misma del Creador. El propósito eterno que Pablo menciona en Efesios no era simplemente salvar algunas almas del infierno, era crear una nueva clase de seres, criaturas finitas que participan conscientemente en la vida infinita de Dios. Era expandir la familia trinitaria para incluir a criaturas que, sin dejar de ser criaturas, participan en la naturaleza del Creador. Esta es la gloria más extraordinaria de la misión temporal de Cristo. No solo reveló la gloria que había tenido eternamente, sino que la compartió de maneras que ampliaron eternamente las posibilidades de esa gloria. Ahora, por toda la eternidad, la gloria del Verbo Creador incluirá la gloria de haber redimido y divinizado a criaturas finitas. Spinoza enseñaba que el gozo supremo viene de ser causa de efectos beneficiosos. ¿Puedes imaginar el gozo del Verbo Creador al ver que criaturas que Él había hecho del polvo de la tierra ahora participan en su propia naturaleza eterna?
Es gozo que trasciende toda comprensión finita. Pero la gloria de Cristo no se manifiesta solo en actos creativos cósmicos. Se manifiesta en cada acto de amor, cada gesto de perdón, cada momento de transformación que ocurre cuando los seres humanos responden a su invitación. Cada corazón que se abre a Él se convierte en una nueva expresión de su gloria creativa. Cuando Pablo escribía sobre ser transformados de gloria en la misma imagen, estaba describiendo cómo la gloria eterna de Cristo se va manifestando progresivamente a través de vidas humanas transformadas. No es que adquiramos gloria que no sea suya, es que su gloria encuentra nuevas formas de expresión a través de nosotros. Esta es una de las verdades más asombrosas del cristianismo. Somos llamados no solo a contemplar la gloria de Cristo, sino a participar en ella, a convertirnos en vehículos a través de los cuales su gloria creativa continúa manifestándose en el mundo. Cada acto de amor genuino es una participación en su amor eterno. Cada momento de creatividad auténtica es una participación en su creatividad infinita. Cada gesto de perdón es una participación en su misericordia eterna. No somos simplemente imitadores de Cristo, somos participantes en su naturaleza, pero esta participación no es automática, requiere lo que los místicos han llamado kenosis, un vaciamiento similar al que Cristo experimentó en la encarnación. Así como Él no consideró su igualdad con Dios como algo que debía retener para sí mismo, nosotros debemos soltar nuestro ego temporal para permitir que su naturaleza eterna se exprese a través de nosotros. Esta kenosis no es autodestrucción, sino autorrealización suprema. Cuando soltamos nuestra identidad temporal limitada, descubrimos nuestra identidad eterna, como participantes en la naturaleza divina. Es paradójico. Nos encontramos verdaderamente cuando nos perdemos en Él. Spinoza lo habría entendido perfectamente. Para él, la libertad máxima no viene de la independencia, sino de alinearse completamente con la naturaleza de la realidad suprema. Cuando nos alineamos con la naturaleza de Cristo como Verbo eterno, encontramos no esclavitud, sino libertad suprema. Esta libertad se manifiesta como creatividad desbordante. Cuando participamos en la naturaleza del Verbo creador, nos convertimos en co-creadores con Él en la obra continua de redención y transformación del mundo. Nuestras vidas se convierten en extensiones de su actividad creativa. ¿Has experimentado momentos en tu vida cuando sentiste que estabas participando en algo más grande que tú mismo? ¿Momentos cuando tu capacidad creativa parecía conectada con una fuente infinita? Esos son vislumbres de lo que significa participar en la naturaleza creativa del Verbo eterno. Cada persona que encuentra esperanza a través de tu vida, cada situación que se transforma por tu presencia amorosa, cada momento de belleza que creates o compartes, es una expresión de la gloria creativa de Cristo operando a través de tu humanidad renovada. Esta es la visión que Pablo tenía cuando escribía sobre la Iglesia como el cuerpo de Cristo. No es simplemente una metáfora organizacional, es una realidad ontológica. La Iglesia es el medio a través del cual Cristo como Verbo creador continúa su obra transformativa en el mundo. Cada miembro del cuerpo tiene una función específica en esta obra creativa continua. Algunos son llamados a crear belleza, otros a sanar heridas, otros a enseñar verdad, otros a construir justicia. Pero todos participan en la misma actividad creativa fundamental: manifestar la gloria del Verbo eterno en formas temporales. Esta participación en la obra creativa de Cristo no se limita a actividades específicamente religiosas. Todo trabajo genuino que contribuye al florecimiento humano es participación en su obra creativa. Todo esfuerzo auténtico por crear belleza, justicia, verdad, amor, es colaboración con Él en la transformación continua del mundo.
Spinoza enseñaba que cada cosa se esfuerza por perseverar en su ser y incrementar su perfección. Cuando los seres humanos se esfuerzan por realizar su potencial más elevado, están participando en la tendencia fundamental del universo hacia mayor perfección y plenitud. Desde la perspectiva cristiana, esta tendencia universal hacia la perfección es la expresión de la naturaleza del Verbo Creador trabajando desde adentro de toda la realidad creada. Cada impulso genuino hacia el crecimiento, la sanidad, la belleza, la verdad, es el Verbo Creador continuando su obra transformativa. Pero la manifestación más plena de esta obra creativa continua ocurrirá en lo que Pablo llama la manifestación de los hijos de Dios. Cuando la transformación iniciada en la encarnación alcance su consumación, toda la creación será renovada y la gloria del Verbo Creador será plenamente revelada. Esta consumación no será la destrucción de la creación actual, sino su transformación completa. Así como la resurrección de Cristo no fue escape de la materialidad, sino su glorificación, la nueva creación será esta creación liberada de todas las limitaciones que impiden la manifestación plena de la gloria divina. En esa consumación veremos lo que siempre ha sido verdad, pero que ahora vemos solo parcialmente. Que toda la realidad creada es expresión de la gloria del Verbo eterno. Lo que ahora percibimos como secular será revelado como sagrado. Lo que ahora parece ordinario será revelado como extraordinario. Esta esperanza no es escapismo, sino la motivación suprema para participar plenamente en la obra creativa de Cristo en el presente. Sabemos que nuestros esfuerzos por manifestar su amor, verdad y belleza no son temporales, sino eternos. Participamos en algo que durará para siempre, y mientras esperamos esa consumación, podemos vivir cada día como participantes conscientes en la gloria eterna del Verbo Creador. Cada momento es una oportunidad para permitir que algo de esa gloria se manifieste a través de nuestras vidas temporales. Esta es la invitación más extraordinaria jamás extendida a criaturas finitas. Participar en la vida y obra del Creador del universo, no como sirvientes externos, sino como hijos adoptivos que comparten realmente en la naturaleza de su Padre Celestial. Cuando Pablo escribía, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, estaba revelando que cada vida humana es una obra de arte única del Verbo Creador, diseñada para expresar aspectos específicos de su gloria eterna. Tu vida no es accidental. No eres un producto de fuerzas ciegas evolutivas. Eres una expresión única e irrepetible de la creatividad infinita del Verbo eterno. Hay aspectos de su gloria que solo pueden ser manifestados a través de quien eres tú específicamente. Esta comprensión transforma radicalmente el sentido de propósito y significado. No necesitas crear tu propio significado o justificar tu existencia a través de logros. Ya tienes significado infinito como expresión única del Verbo Creador. Tu tarea es simplemente descubrir y manifestar ese significado que ya posees. Cada día que vives conscientemente en unión con Cristo, permites que más de su gloria eterna se manifieste temporalmente. Cada acto de amor auténtico, cada momento de creatividad genuina, cada gesto de compasión real, es la eternidad tocando el tiempo a través de tu humanidad. Y cuando otros ven esta manifestación de la gloria de Cristo a través de tu vida, algunos serán atraídos a descubrir por sí mismos lo que significa participar en esta realidad transformadora. Tu vida se convierte en una invitación viviente a la participación en la naturaleza divina. Esta es la continuación de la misión de Cristo en el mundo. Atraverso vidas transformadas que manifiestan su gloria, Él continúa atrayendo personas hacia la participación en la vida eterna que Él posee como Verbo eterno del Padre.
No hay privilegio mayor que ser instrumento consciente de esta obra creativa continua. No hay gozo más profundo que saber que tu vida temporal está sirviendo propósitos eternos. No hay esperanza más sólida que saber que participas en una realidad que trasciende todas las limitaciones temporales. Esta es la verdad que el mundo necesita desesperadamente. Que la vida humana no es absurda, que el universo no es accidental, que hay propósito y significado infinitos disponibles per cada persona que se abre a la participación en la naturaleza del Verbo eterno. Si esta verdad está resonando en tu corazón, no la guardes per ti mismo. Compártela con alguien que está luchando con preguntas sobre el significado de la vida, con alguien que se pregunta si su existencia importa, con alguien que anhela participar en algo más grande que sí mismo, porque cuando las personas descubren que son expresiones únicas de la creatividad del Verbo eterno, llamadas a participar conscientemente en su obra creativa continua, todo cambia. Su sentido de identidad, su comprensión del propósito, su esperanza per el futuro. Todo es transformado por esta perspectiva eterna. Y al final, cuando esta vida temporal termine, descubriremos que cada momento de participación genuina en la naturaleza de Christ ha sido una inversión en la eternidad. Lo que parecían actos temporales pequeños serán revelados como contribuciones eternas a la manifestación infinita de la gloria del Verbo Creador. Esta es la invitación que Christ extiende a cada ser humano, pasar de ser simplemente criaturas que existen temporalmente a convertirse en participantes conscientes en la vida eterna del Creador. Es la transición de la existencia biológica a la vida verdadera, de la supervivencia temporal a la realización eterna. La pregunta que nos queda no es si esta invitación es real. Christ ha demostrado que lo es. La pregunta es si responderemos, si abriremos nuestros corazones a esta transformación, si permitiremos que la gloria del Verbo eterno encuentre en nuestras vidas nuevas formas de manifestación temporal. Porque al final, esta es la razón por la cual existimos. Ver ser expresiones conscientes y voluntarias de la gloria infinita de aquel que nos pronunció a la existencia con amor eterno y que nos invita a participar eternamente en su naturaleza divina.